Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Ana Díaz y soy Agile Coach en la disciplina Agile España de BBVA. Hoy vamos a hablar de los roles que intervienen en un conflicto dentro de un equipo, ya sea un equipo Scrum, un equipo Kanban o un equipo de fútbol, eso da igual. Porque estemos donde estemos o trabajemos donde trabajemos, el conflicto existe y forma parte de nuestras vidas. Ya tratamos en podcasts anteriores cómo podemos afrontar los conflictos y sus diferentes niveles, además de cómo podemos convertirlo en nuestro aliado. Si no has escuchado estos dos podcasts, aún estás a tiempo. Y para terminar esta trilogía sobre el conflicto en los equipos, hoy vamos a hablar sobre los diferentes roles que adquirimos, cómo los podemos identificar y cómo podemos salir de este rol, eso en caso de que podamos. Porque estos roles del conflicto salen cuando ya estamos en una situación patológica, cuando el conflicto se nos ha ido de las manos y ha dejado de ser productivo, ha dejado de ser nuestro aliado. Así que, llegados a este punto, ¿crees que podremos desprendernos de nuestro disfraz dentro del conflicto y salir por nuestros propios medios? ¿Qué opinas? Pero antes de empezar a ver los roles, insistamos en por qué los conflictos son importantes en Agile. Al final, Agile pone en el centro las interacciones humanas, tal y como podemos ver en sus valores y en sus principios. La relación con el cliente, la comunicación cara a cara, los equipos motivados, la flexibilidad ante los cambios, el ritmo sostenible, la multidisciplinaridad, la autoorganización en los equipos y me falta el aire para decir todos los demás, son pilares básicos de Agile. Y entre tanta interacción humana, como es de esperar, pueden surgir roces, fricciones, discrepancias, puntos de vista e intereses distintos, diferentes interpretaciones y, por supuesto, conflictos. Porque el conflicto es inherente al ser humano. Y en nuestra mano está poder gestionarlo de una forma productiva, aunque esté en su estado más patológico. Por ello, como impulsores o receptores de cualquier proceso de transformación en las empresas o en nuestras propias vidas, una de nuestras mayores habilidades a desarrollar es esa gestión del conflicto, puesto que es una poderosa herramienta que nos permitirá obtener el máximo rendimiento a algo que es totalmente inevitable en nuestras vidas. Y ahora que ya hemos recordado por qué es importante la gestión de conflictos para Agile, ahora sí, vamos a analizar los roles que solemos adoptar en los conflictos cuando están en ese estado patológico y sobre todo cómo podemos tratarlos. Y para ello nos vamos a basar en los estudios que realizó el psicólogo norteamericano Stephen Karman. Allá por el año 1968, Karman publicó un artículo en el que, tras un montón de análisis de los conflictos en los que él era mediador, observó 3 roles que siempre estaban presentes. Era el rol del perseguidor, el rol de la víctima y el rol del salvador. A esta trilogía de roles la llamó el triángulo dramático. Estos roles aparecen independientemente de que el conflicto sea solo entre 2 partes. Además, aunque adoptemos un rol de manera principal, estos roles pueden ir cambiando a lo largo del conflicto, entrando ya en lo que Karman denominó la espiral dramática. ¿Cómo podemos identificar estos roles? Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Empecemos por el perseguidor. El perseguidor genera normas poco prácticas, excepto para él, claro, y hace cumplir cruelmente esas normas. Atormenta al débil, manipula con el temor y necesita que reconozcan su autoridad. Sigamos con la víctima. Sobre la víctima, un pequeño matiz. No hablamos de víctima en una acepción real. No se trata de una víctima como un resultado, por ejemplo, de una agresión, sino el rol que adquirimos dentro de un conflicto y de que ese papel saca su propio beneficio usando este rol. Vamos a identificar a la víctima porque provoca a los demás para que le humillen. Envía mensajes de indefensión
olvida de forma conveniente y manipula con sentimientos de culpa o confusión. Se queja, se excusa, reprocha y necesita ayuda o compasión permanente. Y el tercero, el rol del salvador. ¿Cómo le podemos identificar? Este rol ofrece ayuda no real para crear dependencia, para ponerse en una posición protagonista. Fortalece el papel de las víctimas para que sigan dependiendo de su ayuda y toman decisiones en nombre de quién están salvando. En definitiva, este rol se alimenta de la necesidad de la víctima porque necesita que le necesite. Bueno, y ahora que conoces cómo actúan estos roles dentro de un conflicto, vamos a escuchar un diálogo donde aparecen estos roles, a ver si conseguimos identificarlos. Imagina un equipo que está en dificultades. Hey Hugo, este fin de semana tienes que venir a trabajar sí o sí. Tú, Sandra, no hace falta que vengas. Pero, Roberto, es que yo no puedo. Me da igual. Hay que terminar el proyecto antes del lunes. Y si no, el cliente se va a ir y no vas a cobrar nada de lo que has hecho. Es que yo no puedo. Tengo que cuidar a mis perros. No puedo dejarlos solos, pobrecitos. Me olvidé de que había que terminar antes del lunes. Lo siento mucho. Es culpa mía. Pero ya no puedo venir. No tengo quien me cubra. Roberto, ¿pero no ves que no puede venir, hombre? Pobrecillo, no le hagas eso. Si hay que terminarlo, vengo yo. Además, no sabe hacerlo solo. No, tiene que venir él. No puede escaquearse esta vez. Además, tiene que buscarse la vida para hacerlo él solo. Sandra, ¿quieres dejar ya de salvarle? Que siempre se escaquea por tu culpa. Por eso no sabe hacerlo solo, porque siempre le estás salvando. ¿Pero qué dices? ¿No ves que no puede? Pobrecillo, déjale ya, que siempre estás igual con él. Que no, tiene que venir él porque lo digo yo, que para eso soy el experto y además soy el que hablo con el cliente y se acabó. Sandra, déjale, tiene razón. Es que con tanto lío con los perros se me ha olvidado por completo. Es culpa mía. Ya veré cómo me las apaño para que no se les pase nada. Ni hablar, Hugo, que tú no vienes. Además, seguro que tú prefieres no venir. Roberto, que no, que él no viene y además solo no podría hacerlo. Así que déjale en paz ya, que vengo yo. ¿Has podido identificar los roles del conflicto en este equipo en dificultades? Al final es fácil si lo haces como observador. Por ello, te aconsejo que en la medida de lo posible no entres en ese triángulo cuando veas venir un conflicto. Y mucho más si tienes un rol de gestión en el equipo, como líder, como Scrum Master o similar. Bueno, ¿cómo crees que terminará el conflicto? ¿Quién vendrá el fin de semana? ¿Conseguirán acabar a tiempo? Pues no lo sabemos. Pero lo que seguro que sí sucederá es que si continúan en ese triángulo dramático, van a tener dificultades para salir del bucle. Puede que den una solución para esta ocasión, pero ante cualquier nueva dificultad volverán a anclarse en sus roles e incluso intercambiarán los sombreros. El perseguidor pasará a ser víctima del salvador, el salvador terminará siendo agresor de la víctima. En definitiva, entrarán en una espiral dramática del conflicto, como nos decía Carmen. Ahora bien, ¿crees que podrán salir solos de esta espiral dramática? Las buenas noticias es que sí, si son conscientes de que están adoptando un rol dentro del conflicto y activan su antídoto. Antídoto que nos contó Acey Choi en su estudio sobre el triángulo ganador unos cuantos años después de la publicación de Carmen. ¿Y cuál es el antídoto? Para el perseguidor. Trabajar su asertividad y activar su capacidad de enseñar. Para el salvador. El antídoto es trabajar la empatía y activar su capacidad de mediar. Y para la víctima, es trabajar su vulnerabilidad y activar su capacidad de aprender. Si todos fueran conscientes del papel que adoptan en el conflicto y activan sus antídotos, el diálogo podría haber sido algo así. Hey Hugo, este fin de semana te toca venir a trabajar para terminar el proyecto, ¿verdad? Lo siento, Roberto, no puedo. Me he olvidado por completo y no sé hacerlo solo. Habría que terminar el proyecto antes del lunes, si no peligra nuestra relación con el cliente. Bueno, chicos, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? A ver, déjame pensar. Tengo que cuidar a mis perros y no tengo con quién dejarlos, además de que no sé hacerlo solo. Así que se me ocurre que alguien podría enseñarme mientras busco solución a lo de mis perros. Roberto, Hugo, yo estoy disponible y puedo hacerlo. Por mí no hay ningún problema. ¿Qué os parece si vengo yo a terminar y tú, Hugo, vas aprendiendo mientras? Sandra, me parece mucho trabajo para ti y no solucionaremos pronto el que Hugo no sepa hacerlo solo.
Si te parece, yo le voy enseñando por las tardes un rato y así podríamos ir adelantando algo para que no haya demasiado trabajo el fin de semana. Me parece bien, Roberto. ¿A ti, Hugo? Me parece bien. Gracias a los dos. Como ves, en este equipo con dificultades, Roberto, que partía como un agresor, ha activado su asertividad y su capacidad de enseñar. Sandra, que partía como salvadora, ha mediado en la solución, ofreciendo pero no imponiendo su ayuda, y ha activado su empatía sin caer en la compasión. Y Hugo, que partía como víctima, ha mostrado su vulnerabilidad y ha dejado el espacio para aprender. Han podido salir solos de la espiral dramática. Pero no nos confundamos, esto no es nada fácil. Así que si te encuentras con un equipo en conflicto, lo primero que te recomiendo es que intentes mantenerte lo más al margen posible de esa espiral dramática y no te dejes arrastrar por ella. Lo segundo es que identifiques los roles que están adoptando las personas dentro de ese conflicto. Y lo tercero es que intentes activar los antídotos con ellos. Es más fácil poder ayudarles si estás fuera del triángulo. Ahora que ya has escuchado los 3 podcasts Píldoras Agile sobre el conflicto, y como miembro de un equipo Scrum, Kanban, comité de dirección de una empresa, equipo de fútbol o comunidad de vecinos, eso da igual, tienes todas las herramientas para sacar el máximo partido a estas situaciones difíciles que forman parte de nuestro día a día. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. ¿Practicamos? Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, Todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.